Reciban un cordial saludo. Nuestro proyecto de física mecánica es Disparo a objeto en caída libre. El grupo está conformado por Francisco Galindo, John Chávez, Sadán Córdoba y Sandra Mortegui. Introducción. Lo que se pretende con este proyecto es poner en evidencia los elementos teóricos de la caída libre y el tiro parabólico, plasmados en un disparo que envía un proyectil en movimiento parabólico, mientras que un objeto situado a cierta distancia se deja caer libremente hasta ser impactado en un punto por el proyectil antes de tocar el suelo. Nuestros objetivos son hallar la velocidad con la que sale el proyectil de la rampa a través de la conservación de la energía, encontrar la energía potencial o cinemática en el punto A y B con cada una de las pelotas del movimiento parabólico y por último hallar el tiempo de vuelo del proyectil. Procedimiento experimental. Primero se deja caer la esfera pequeña y cuando ésta toque el punto mínimo, es decir, antes de que ella se lance hacia el movimiento parabólico, en ese momento se lanza la esfera grande de caída libre y ellos dos eventualmente se golpean. ¿Por qué no los dos a la vez? Porque si hubiera tenido que calcular el tiempo total desde arriba y lo que pasa es que hacerlo teóricamente no es algo como tan exacto. Se diseñó la rampa para que se pudiera tener una esfera a un alcance aproximado de 20 centímetros. La rampa está hecha para que al final llegue con un ángulo de 45 grados. Sin embargo, cuando se hicieron las pruebas, se llega a la conclusión de que hay pérdida de energía. A veces llega un poco antes o a veces llega un poco después. Y llega aproximadamente a los 13 centímetros, es decir, no mantiene la velocidad teórica que debería llegar, que sería los 20. También se utilizó una esfera muy grande para la caída libre. Eso se hace con el fin de asegurar que efectivamente las dos masas se van a golpear. Ahí apareció una flecha casi un poquito más allá de la mitad del tablero de fondo. Ahí es donde realmente tiene que bajar la esfera grande. Eso es porque es la mitad del trayecto, o sea, se asume que ellos chocan específicamente en la altura máxima de la esfera pequeña. Sin embargo, a ojímetro se observa si de verdad es un poco antes o un poco después. Es cuestión de probarlo una y otra vez. De igual manera se resalta que no todas las personas dejan caer un objeto de la misma manera. Esto también es un inconveniente de la parte experimental. Para los datos obtenidos, primero tenemos los valores de las masas de las pelotas. Entonces, primero tenemos acero 0.016 kilogramos, para el cristal 0.007 kilogramos y el plástico 0.004 kilogramos. Para la velocidad del proyectil al final de la rampa, utilizamos la teoría de la conversión de la energía para hallar la velocidad final de la rampa. Como pueden ver, el punto A cuenta con energía potencial ya que se encuentra a una altura h y el punto B se encuentra sobre el eje de referencia, por lo cual tendría energía cinética. Reemplazando, el valor obtenido fue raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Para la altura de la rampa, utilizamos la fórmula de alcance máximo. Lo que hicimos fue sustituir la velocidad por el resultado anterior de la velocidad para poder hallar la altura de una manera más directa y así reemplazando la altura fue de 20 centímetros. Para la velocidad del proyectil al finalizar la rampa, como ya tenemos la altura, procedemos a reemplazar y la velocidad final sería de 1,9809 metros sobre segundo. Para la conversión de la energía en el punto A, igual como ya teníamos los datos, entonces reemplazamos y para el cristal nos da 0.137 joules, para el acero 0.0313 joules, para el plástico 0.0078 joules. Para la conversión de la energía en el punto B, lo que hicimos fue reemplazar en la fórmula ya que teníamos los datos anteriores. Para el cristal nos da 0.0137 joules, para el acero 0.0352 joules, para el plástico 0.0078 joules. La altura máxima del proyectil nos dio 10 centímetros, reemplazando los valores obtenidos. Por último, el último dato obtenido fue el del tiempo de vuelo,
que reemplazando los datos que ya anteriormente hemos descrito, fue de 0.14 segundos. Problemas en la construcción. Entonces, el primer inconveniente es que esto no es un sistema ideal, esto tiene pérdida de energía debido al rozamiento. Resulta que a pesar de que se sabe que debería haber una conservación de energía, no la hay porque el rozamiento hace trabajo. Como hace trabajo, pues la velocidad sería mucho menor y asimismo el alcance. Por esto fue que hicimos el cálculo teórico y generamos la rampa. El segundo inconveniente que tuvimos fue que depende mucho del ser humano y no todas las personas dejan caer un objeto de la misma manera. Se generó por esto el inconveniente. Sin embargo, más adelante se puede mejorar el proyecto poniendo un sistema automático donde los proyectiles sean lanzados por una máquina y esto no dependa tanto del ser humano. El tercer inconveniente es el tiempo. El tiempo es demasiado corto y es muy difícil evidenciar el movimiento visualmente. Por esto tocó utilizar un video como lo pudimos ver anteriormente en la parte experimental, donde pudiéramos ver como de pronto más segundo a segundo el choque. Sin embargo, lo atrasamos 3 veces y es muy difícil evidenciar claramente que si chocan. Lo que nos hacía de pronto evidenciar el choque era el sonido que tocaban las dos pelotas porque visualmente es difícil. El cuarto inconveniente es que también estamos trabajando en resistencia del aire, sobre todo de la esfera grande. Entonces eso va a hacer que vayamos a tener problemas también respecto a la velocidad. Existe también trabajo en el aire de la esfera grande, entonces esto fue un problema. Por último, es que hacer la rampa fue tedioso porque se necesitaba prácticamente un modelo exacto. Por esto entonces a veces la esfera pequeña no sale con un ángulo de 45 grados. Esto también puede influir en el cambio del alcance máximo. Entonces estos fueron los inconvenientes que tuvimos. Conclusiones. Primero observamos que hay una pérdida de energía que se traduce en trabajo debido a la fricción. Eso se debe sobre todo a los materiales, ya que no son los más ideales en este caso. Nuestra segunda conclusión es que para poder asegurar que las masas se choquen, es necesario que las masas sean suficientemente grandes, con el fin de que se encuentre la oportunidad para poder hacer chocar los elementos independientemente si se lanza uno después o antes. Tercero, la rapidez de los reflejos del ser humano implica mucho dentro del proceso porque realmente se necesita suficiente exactitud para que las dos masas puedan chocarse, sin necesidad de que haya un factor externo ayudando durante el movimiento. Por último, para poder tener un modelo mucho mejor elaborado es necesario dimensiones mucho más grandes. Se puede ver que para tan solo llegar a un segundo, como tal el movimiento se necesitan dimensiones pues mayores. Esto mejoraría mucho también el proyecto. Estas son las referencias utilizadas en el proyecto y muchas gracias por su atención.